Este es como un orden de un índice de las historias en Jesús para conocerlo. Como les digo, sé que lo que es usual en las redes sociales es el compartir, el socializar, el compartir y hacer comentarios, pero personalmente he tenido muy malas experiencias de compartir con la gente que viene. Es muy difícil de discernir quién viene a aportar, quién viene a contender, quién escucha después para pelear, quién viene a presentar un argumento como si estuviera escuchando para después estar argumentando. Entonces, yo les comentaba, tengo un deseo en mi corazón de compartir la palabra. La voy a compartir para los que quieran. Sí se les recomienda, si usted es miembro de una iglesia, de alguna denominación o algo por el estilo, le recomiendo que vaya y le pregunte a su pastor y hable con él si quieren aprender temas como estos. Porque a veces se genera controversias. Usualmente yo no predico lo que digan las denominaciones. Yo no me limito a temas denominacionales, sino que yo lo planteo de una forma más amplia. Y eso a veces genera dudas de lo que ustedes han escuchado en sus iglesias. Yo les recomiendo, si usted ha tenido dudas de lo que ha escuchado en sus iglesias, vaya y la solucionen. En la iglesia tiene que haber libertad para hablar y para consultar y para preguntar. Entonces esta es una exposición. No está asociada a ninguna denominación. Yo personalmente no asocio mi fe a denominaciones, ni la defino por denominaciones. De hecho, no me gusta que me asocien con ninguna denominación. Me separo absolutamente de cualquier denominación que quiera definir la obra del Señor. No apoyo a los bautistas, no apoyo a los pentecostales, no apoyo a los neopentecostales. Me parece que las denominaciones son algo que se mezcla. Hay pentecostales trinitarios y pentecostales unicitarios. Hay unicitarios que creen una parte de la Biblia y otras no. Entonces todos esos términos, unicitario, pentecostal, trinitario, yo lo entiendo simplemente como detalles de etiquetas que la gente se pone para justificar algunas creencias. No apoyo ninguna de esas. Como les digo, esto va a ser una enseñanza. Voy a poner un par de alabanzas para no sé, motivarnos a compartir la palabra. El live es 100% expositivo, no es participativo, ni siquiera en el tema de los comentarios. Le agradezco que esté aquí, que conozca mi perfil. No recibo invitados. He tenido pésimas experiencias por compartir con la gente. Se han acercado, a veces dicen que con la intención de conocer y después terminan hablando y cuestionando muchos temas. Es normal, no me molesta que me cuestionen porque yo planteo los temas públicamente. Lo que me molesta es que se acerquen a decir que son mis hermanos en la fe y después anden cuestionando temas que ellos nunca explican, que nunca enseñan. Pues yo me dedico a la enseñanza. El Señor me dio entendimiento en la Escritura. Les voy a exponer lo que el Señor me ha permitido entender, que ojalá sea edificación para usted. Como le digo, esta no es una enseñanza denominacional de ningún tipo. No se puede asociar con ninguna denominación. No viene, no ha sido predicada, no ha sido enseñada por ninguna denominación. Esto es entendimiento bíblico directo. Voy a poner una alabanza para ir adelantando el proceso, irnos motivando e irnos preparando en el espíritu para conocer la verdad del Señor. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión
y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2.
No, vamos a volvernos, mira. Hay algo que es importantísimo saber de la Biblia. La Biblia es la revelación de Jesús, desde la primera palabra hasta la última. Es como si fuese un espejo donde todo se va revelando. ¿Qué es esta parte del capítulo 1 de Génesis? Es el orden de los eventos proféticos, es el orden de los milenios en la Biblia, es el orden del Evangelio en nuestras vidas, es la simbología en Jesús desarrollada desde el principio y trae un propósito. Dios le quiere contar al hombre, recuerden que la Biblia tiene un orden. El primer libro de la Biblia en historia cronológica es Génesis, pero el primer libro escritural de la Biblia es Éxodo. Primero Moisés recibe la ley y él escribe la ley, es lo primero que se escribe. Después de que Moisés escribe la ley, Dios le permite escribir la historia de los otros libros. Por eso dice libro de Moisés. Génesis se le atribuye a Moisés. Todo el Pentateuco en realidad, pero un orden. Dios le habla en Éxodo, él libera al pueblo y va cumpliendo todo, después le entrega la ley, lo hace escribir todos los libros de la ley y después Moisés escribe el Pentateuco y añade todo el proceso de la creación. El proceso ordenado del inicio de la palabra es Éxodo, el primer libro, pero en el contexto de orden de revelación, los primeros eventos son Génesis. Entonces, está ordenada correctamente, pero hay que saber esa precisión porque la Biblia tiene un orden que se tiene que entender claramente. Entonces, en el propósito bíblico venimos en orden, viendo Génesis. El Señor viene en un orden. La Biblia no está, no fue escrita como nosotros la vemos en este momento. No fue un libro que se ordenara en el orden que están las piezas que vemos, sino que fue mensajes que Dios va permitiendo que el hombre tenga. Todos estos personajes bíblicos que se citan no conocían lo que iba a suceder antes, ellos no conocen el futuro. Y Dios les va hablando de manera profética a cada uno y de manera simbólica. La Biblia trae un lenguaje simbólico, profético, espiritual y un lenguaje natural. Sin lugar a dudas y sin poner en duda ninguno de los aspectos, es el orden en que Dios crea las cosas. La medida de tiempo en la Biblia sí es relativa. Eso sí tenemos que ser claros porque Pedro nos recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, nosotros no podemos decir que cuando Dios creó los cielos y la tierra había tiempo o se estaba contando una medida de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando dice que Dios creó los cielos, en otros versos habla de todo lo creado en los cielos y todo lo creado en la tierra. Y los cielos incluyen los planetas que vemos, incluyen lugares donde Él tiene el trono, posiciones muy, muy importantes. En el Salmo 94 y en 2 de Pedro 3:8 se dice que para el Señor un día es como 1000 años. Al principio no se cuenta, digamos, creó Dios los cielos y la tierra y no se cuenta tiempo. Ahí muchos de los estudiosos bíblicos analizan contextos de una creación previa a que el hombre fuese formado. Después ya se habla de un momento de que la tierra estaba desordenada y vacía. Hay mucha gente que dice que entre Génesis 1:1 y 1:2 es una afirmación en el 1:1 donde Dios creó los cielos y la tierra, pero en el cielo hay tronos y hay lugares y se entiende que Él no creó en desorden, porque otros versos dicen que Dios es un Dios de orden. Se entiende que hubo algo que lo desordenara. ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque los estudios bíblicos y conociendo el carácter de Dios nos llevan a entender o a inducir que Dios no creó ni los cielos ni la tierra en desorden, sino que al contrario, Él creó los cielos y la tierra en orden y hubo un momento en que se generó un desorden
y eso hizo que Dios tuviese que establecer un propósito para volverla a ordenar. Muchos de los estudiosos bíblicos, no importa las denominaciones, de muchas denominaciones, concuerdan en ese punto, concuerdan en el hecho de que Dios no está mostrándole ahí la totalidad de lo que Él ha creado al hombre, sino que le quiere dar conocimiento a partir de un momento en que decide ordenar las cosas y establecer medidas de tiempo. Hay temas muy interesantes que incluso los ateos lo toman de argumento. Si la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí Dios habla, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Ahí ya está comenzando a definir lo que él considera día y noche. La luz y las tinieblas. Después, más adelante, en el día 4, él va a generar y va a crear el sol, la luna y las estrellas. Entonces, nosotros no podemos decir que eso es lo que nosotros consideraríamos un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque no había luz y no había sol y no había luna. La medida de día para nosotros es un concepto de una cantidad de tiempo que se mide con relación a la órbita del Sol y cómo la Luna se comporta con relación a la Tierra. Pero al no estar eso, nosotros no podemos usar ese parámetro. Entonces Dios está hablando de días, de periodos de luz, y Dios crea todo el proceso en varios periodos de luz. Vamos a ver si me lo entiendes. Como hay un periodo, está la luz y las tinieblas. Él hace una separación, llama a la luz día, a las tinieblas noche. Después aplica un periodo de luz que él considera que es un día, en la medida que él hace, y entonces él hace un propósito en ese periodo. Aplica otro periodo de luz y hace otro propósito. Y vienen secuenciados, periodos de luz, periodos de oscuridad, periodos de luz, periodos de oscuridad, periodos de luz, periodos de oscuridad. Ese proceso va a estar en toda la escritura. Momentos en que el pueblo de Israel estaba bien con el Señor y momentos en que estaba en oscuridad. Momentos en que la humanidad estaba en oscuridad y momentos donde la humanidad está viviendo periodos de luz. Si usted quiere ser una persona bíblica, que es lo que se recomienda más allá de las denominaciones, usted tiene que ir viendo todos estos detalles para ir entendiéndolo, porque hay mucho discusión con ateos, con denominaciones, con personas que vienen a hacer interpretaciones, porque quieren forzar lo que el texto bíblico no dice. Dios habla que un día tiene 12 horas, Jesús lo dice claramente, pero después de que se comienza a contar el sol, la luna y las estrellas. De hecho, no hay una medida de tiempo hombre, porque el hombre no está creado. Y la medida de tiempo creación no puede incluir al sol y a la luna como punto de referencia para contarlo, porque fue formada y creada después. Entonces, luz y tinieblas, día y noche que él viene hablando, son periodos de luz, periodos de tiempo, segmentos de luz, segmentos de tiempo que están establecidos. Más adelante Dios irá a poner al hombre un calendario y un conteo de tiempo. Pero eso lo vamos a ver cuando lo haga, no cuando nosotros lo queremos decir. Entonces, continuamos con el tema. Estos periodos, él hace énfasis en lo que hace durante los periodos de luz. No asigna cosas durante el periodo de oscuridad. O sea, el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue día y la noche. Y a partir de él ahí va a comenzar a decir qué tienen que suceder, pero lo hace. Y la Biblia siempre dice que eso fue así y llamó el doble espacio de cielos. Y la tarde dijo también juntos en las aguas. Y él va diciendo que fueron días. O sea, después de un periodo de oscuridad, él habla y entonces
vienen los detalles. De hecho, él hace hizo la luna y las estrellas, y en el verso 14 dice: luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Entonces él lo hizo para que la tierra llegara esa luz. Digamos que Dios creó el día, separó la luz y las tinieblas. Él está trabajando con toda la plenitud en los cielos y en la tierra que él creó. La tierra estaba desordenada y él viene ordenando. Pero él hace señales en el cielo como el sol y la luna, y dice, ok, el sol es un énfasis de luz sobre la tierra y la luna es un espejo del sol para reflejar la luz. Y a partir de ahí hace una forma que esos dos instrumentos van a comenzar a servir de medida. Dios no está siguiendo aquí una secuencia biológica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fotosíntesis de las plantas, y para que las plantas crezcan, necesitan luz. Y necesitan la luz del sol de ultravioleta. Entonces, él está hablando en una terminología mucho más amplia porque no se contradice. Nosotros sabemos que él creó todas las cosas. Mucha gente va a decir que la luz que lo sustentaba era la luz que estaba antes. Sí, puede ser que exista luz ultravioleta. No conocemos nosotros un astro que esté más cerca que el sol que se refleje. No sabemos si él hizo movimiento, reposicionó la Tierra en algún lugar, decidió darle una posición a la Tierra, no sabemos. O sea, y mucho de lo que va a generar doctrinas y argumentos doctrinales es querer resolver las cosas que la Biblia no dice. Tenemos que aceptar lo que sí dice y no cuestionar lo que no dice. Ahora, cuando nosotros elevamos el conocimiento bíblico a la simbología bíblica espiritual, viene un orden, porque por ejemplo, vamos a ver que cada detalle tiene un significado en Jesús. Dice que Dios separó la luz de las tinieblas y Jesús es la luz del mundo. En Juan capítulo 1 lo dice claramente, yo soy la luz del mundo. Él lo dice en Juan 1, dice, pero la luz vino a los hombres y los hombres no creyeron. Entonces, cuando él dice la luz es un símbolo que se utiliza en Jesús, y él dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces ahí hay todo un detalle de lo que tiene que entenderse. Eso se une con un conteo bíblico de muchas secuencias que hay en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia tiene una secuencia milenial. Vienen cerrando ciclos mileniales. Y el primer milenio, las primeras historias en Génesis son para enfatizar esa separación de la luz de las tinieblas. Entonces la Biblia comienza a contarte toda la descendencia de Caín y Abel en dos líneas independientes. Trae esta y esta se va bajando atrás y se olvida y se continúa con esta. Después agrega otra señal y va haciendo más señales que se van uniendo. Los primeros 1000 años de la historia bíblica indudablemente es el resumen de la separación de lo que nosotros conocemos del bien y el mal, de Caín y Abel, de la descendencia de la serpiente, de la simiente del Señor, y tiene un orden para los milenios. Entonces vamos viendo que tiene un significado, primero en Cristo con relación a la simbología, luego en el orden entendido en cómo se van a cumplir las cosas en el Señor Jesús. También es un orden en nosotros, en nuestra vida. Nosotros estábamos con una vida desordenada y vacía, y cuando estábamos en nuestra vida desordenada y vacía, Él viene a llenarla. Él comienza a llenar nuestra vida y a ordenarla. Lo primero que vive un creyente o reconoce que hubo en su vida es un tiempo donde había vacío y desorden que Dios viene a corregir. Pero sabe que eso era circunstancial para nosotros, entonces todo esto tiene un orden. Estamos viendo el capítulo 1 de Génesis cada día en diferentes ámbitos. Primero, como índice de la Biblia, contando el orden de los eventos del primer milenio. Eso le agrega también un contenido
de conteo en tiempo con relación a cómo Dios señala el tiempo para con él. Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Aparte de eso, el índice de los eventos que van a suceder, la separación de las genealogías del bien y del mal y el orden de lo que está sucediendo en nuestra vida. Ese orden que usted tiene que ir viéndolo, después él va a ir haciendo otras sombras donde lo va uniendo como con otros personajes que vuelven a representar esa separación. Entonces, él separa la luz de las tinieblas y él ve que la luz es buena, ¿verdad? Y a lo bueno lo llamó luz y llamó a las tinieblas noche. Todavía no ha dicho que la noche es mala, pero más adelante él va a hablar sobre ese tema y lo va a ir aclarando, pero ya es una distinción. La luz es la parte buena. Y luego dijo, eso fue el primer día. Vamos viendo como así de inicio trae 3 líneas donde se separa, ¿verdad? Del orden que está pasando de la luz y las tinieblas en nuestra vida, en la historia bíblica y en la obra de Cristo. Y comienza así, comienza señalando, Jesús es la luz del mundo que vino y estaban en tinieblas. Juan 1:1 está referenciando otra vez la luz en las tinieblas, es decir, que las tinieblas de los hombres no dejaron que reconociesen la luz y señala a Cristo como la luz. Él está usando la creación para representar su obra. En el segundo día, él separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y él dice que el agua es su palabra. Entonces nos llama a quitar el agua contaminada, que es el agua con doctrinas, levadura, la levadura de los fariseos, dice él, que contaminan su palabra, que es el agua, y las palabras que vienen del Señor. Y cuando comienza el segundo milenio, él comienza a hablar a un hombre que él le habla. Y él lo manda a hacer un proceso separado, que se prepare porque él va a llenar de el diluvio, a hacer que las aguas de las fuentes de los cielos se abran y caigan sobre la tierra. Y él detalla todo el proceso de cómo utiliza, cómo utiliza las aguas para hacer esa separación. Y es lo que viene a contar los eventos primordiales. El evento de el diluvio, cuando él lo viene a establecer, el tema principal es el agua que cubre el mundo. Pero aquella agua que cubre el mundo es una sombra profética de lo que viene en Jesús, porque el Señor se llenó primero del Espíritu, por eso el Espíritu se movía sobre las aguas, como estaba hablando al principio en Génesis. Y el Espíritu se movía sobre las aguas, y las aguas son su palabra que vienen a hacer morir al pecado en el hombre. Él lo utilizó en Noé como una señal natural que estaba establecida, pero también tiene un contexto espiritual. O sea, lo que sucedió en Noé y el pacto que pasó allá con el arco iris es realmente también una sombra de lo que sucede con Jesús. Cuando Jesús hace derramar las aguas de los cielos, que es el evangelio, la predicación, sí saben que en la simbología bíblica las aguas representan la predicación, la palabra. Sus palabras son ríos de agua viva. Y en profecías como en Ezequiel se habla que las aguas salen del templo y se llenan hasta llenar hasta el cuello casi. Entonces siempre bíblicamente está ese contexto. Como vamos viendo está en el Evangelio y la venida de Jesús, donde está la luz y las tinieblas. Él habla de él que es la luz y los hombres que son tinieblas y están en tinieblas. Después habla de las aguas, que son las palabras que él trae, que son del cielo, y lo que los hombres hablan en la tierra. Y él hace una separación. Y vienen en ese mismo orden. El segundo milenio tiene que ver con el diluvio, y ese diluvio también es un proceso de las aguas que caen del cielo. Y cómo las aguas que vienen del cielo llenan la tierra, lo llenan todo y producen muerte al pecado.
Aquel juicio no es diferente a lo que sucede con relación a Jesús en la obra, porque si bien es cierto, nosotros no vemos que el mar se inunde y que el agua se llene hasta arriba, sí llenó todo con el poder del Evangelio y la predicación. Y el Evangelio tiene ese propósito, llamarnos a morir. De hecho, hay un tema muy interesante que la gente no entiende, porque por eso estos temas tienen que separarse de las denominaciones, y es que nosotros morimos mediante el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua. ¿Por qué llega a entender Pedro esto? Por el mismo diluvio. Por eso él dice que el mundo antiguo fue anegado por agua. Aquellos hombres mueren cuando quedaron sumergidos en el agua, y nosotros somos a morir, llamados a morir por el bautismo. Por eso cuando a una persona se le pide que crea en Jesús, que es la luz del mundo y que vino a redimirlo, se comienza a predicarle a Juan 1:1. En Juan capítulo 2 habla sobre el bautismo de Jesús. Uno de los primeros temas, bueno, la luz, el verbo que se hizo carne, la luz y las tinieblas es el primer tema que toca Juan. Y después Juan toca el tema del bautismo de Jesús, porque el segundo tema es la separación de las aguas. Y Jesús se sumerge en las aguas, nos llamamos las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo son para muerte, en Cristo Jesús para nosotros, porque dice que cuando nos bautizamos estamos muertos juntamente con Cristo. No sé si ustedes le han prestado atención al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan viene trayendo una cronología que él hace una correlación muy precisa con los temas que se van a plantear en Génesis, por ejemplo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, él habla sobre el verbo que fue hecho carne. Entonces él dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Está hablando de Génesis 1. Hubo un hombre enviado de Juan, que se llamaba Juan, y ahora él dice, para que ese testimonio de la luz, él no era la luz, sino que dio ese testimonio. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Él está hablando de la creación, de lo que se está haciendo, de las tinieblas y la luz que están ahí. Y ahora habla de cuando fueron, y aquel verbo fue hecho carne. Y Juan dio testimonio de él diciendo, y aquí está, testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron sacerdotes, los levitas, y le preguntaron, él dijo que él venía delante de Cristo y hace. Ahora, aquí hay un tema muy interesante. En el capítulo 2, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí hay Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que Jesús lo anuncia como el Cordero de Dios, y comienza a hablar, y esto tiene que ver con el Espíritu. Pero él dice que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquí él me dijo sobre que vieras descender el Espíritu. Entonces se va uniendo otra vez con Génesis, con el Espíritu que se mueve sobre las aguas. El Espíritu desciende sobre las aguas, que Jesús bautismo. Primero se explicó lo de la luz y las tinieblas, ahora se está explicando las aguas. Nosotros vamos a las aguas con el bautismo. El pacto no es una representación de la obra de Cristo. Mucha gente se confunde porque dice, bueno, este es el arca en el que nos salvamos. Sí, pero el agua que produce muerte al pecado en el hombre, el agua no limpia, ¿verdad? No de las inmundicias de la carne. Allá la condenó y ahora no limpia, pero ustedes también tienen que morir en el agua. Ustedes tienen que morir en el agua del bautismo, y aquellos hombres murieron en el agua. Porque hay como una correlación, porque lo que está sucediendo con el ministerio de Cristo y con Génesis está relacionado, y la Biblia tiene todas las piezas completas. Podríamos irnos verso a verso con las aguas, viendo muchas de las simbologías. Estoy llevándolos a Juan para que los vayan viendo en orden. El agua, la luz y las tinieblas, lo hablamos en lo espiritual, el agua como la palabra, como el bautismo mismo. Por eso cuando usted le predica a una persona, le habla de la luz que es Cristo, digamos, usted toma Juan 1:1 y automáticamente lo invita a bautizarse. Fue lo que Dios hizo en el segundo momento, en el segundo día. Por eso hay una cronología bíblica. Entonces Jesús es las aguas, Él es la fuente de agua viva, Él separa las aguas limpias de las aguas sucias.
Él es la fuente de agua viva que cuando se abre el cielo, Él desciende. Él es esa agua que llena el mundo y produce muerte al pecado de los hombres o a los hombres que están en pecado. Él no tiene problemas con la muerte, eso lo habla muy claramente. Él manda. Disculpen. Él manda, es que me levanté muy temprano, fui con mi hija a hacer un mandado, entonces estoy un poco agotado. Él manda a que nosotros tenemos que morir. Él dice, tienen que morir el pecado, es una orden. Morir en Cristo es una orden, no hay que huir de la muerte, sino enfrentarla en Cristo Jesús, enfrentar la muerte a nuestros pecados, enfrentar la muerte a lo que nos contamina. Por eso ahí viene mucho de la religiosidad que muchos dicen que el espíritu no murió, pero ni siquiera están hablando de la profundidad del significado bíblico en una manera completa. Conforme vayamos avanzando en las historias, vamos a ir viendo como que nada está separado en él y es una pieza completa. Después de eso, él viene y establece el tercer día. En el tercer día, él crea las plantas y él establece el evangelio. Cuando Jesús viene, es anunciado como la luz del mundo. Después se bautiza, comienza la predicación del evangelio, el evangelio del reino. Él comienza a hablar y a sembrar la semilla. En el tercer día se siembran las semillas. Es el día que comienzan a crecer los árboles. Nosotros a veces queremos imaginarlo como nosotros queremos, pero él habla de un árbol, de una semilla que se siembra. Y esa semilla es su palabra, y su palabra hace crecer en Génesis los árboles. Su palabra actúa como la semilla que produjo los árboles. Es todo un proceso, todo un significado ahí. Los árboles que dan frutos son la historia del tercer milenio de la humanidad, cuando él, después de Abraham, recuerda que a Abraham se le cumple la promesa y son 2000 años desde Adán. Del 0 al 1000 es 1000 años. Del 1000 al 2000 es 2. Después del 2000 ya es el tercer milenio. Es al principio de la luz, al principio del día. Entonces, él, desde el inicio del tercer milenio, comienza a formar naciones. Permite que nazcan naciones, que esas naciones se vayan formando y utiliza nombres para las naciones como árboles. A Israel le llama una higuera, a otro lo llama el Líbano. No sé si conocen el verso donde los árboles le piden a la higuera que gobierne. Sí, yo sí sé que lo conocen. Es retórica las preguntas porque yo sé que están ahí silenciados, que ustedes están diciendo, sí, sí lo conozco, sí lo conozco. Está en Jueces capítulo 9, verso 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre él y dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi monte que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la zarza, ven tú, reina, nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Entonces, ahí vemos que los árboles hablan entre ellos. Hubo un orden de cuáles árboles crecieron. Crecieron higueras, crecieron zarzas, crecieron cedros, como del Líbano, que creció la vid. A esos son los árboles que la tierra dio frutos y árboles, según su especie. Esas son las especies de los árboles. Representan a las naciones, es el tercer milenio. Entonces Jesús viene y hace una mezcla ahí que es muy interesante. Él siembra la semilla del evangelio para todas las naciones, porque la semilla produce árboles. Y esas semillas tienen que traer sanidad a las naciones, tienen que traer un mensaje a todas las naciones. Entonces Él lo hace de esa forma. Él comienza a hablar del evangelio
desde el pueblo que Él escogió para revelarse al mundo. Entonces, si ustedes van viendo, hay una cronología en los evangelios, hay una cronología en los milenios, hay una cronología en el orden de la creación y hay una cronología en nuestra vida. Pasamos de luz a tinieblas, nos separamos las aguas de las aguas, aprendemos a distinguir las aguas que vienen del cielo, aprendemos a distinguir la luz que viene del cielo. Comenzamos a hablar la palabra del Señor y comienza nuestra vida a dar frutos. Esos frutos de esos árboles también son como el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Él pone una semilla, formamos, vamos creciendo en Él, que Él es el olivo verdadero, y comienza a generar ese fruto del olivo, donde Él también usa el olivo como una sombra del aceite para representar el Espíritu, y al final el olivo es el fruto del Espíritu, porque es el que produce aceite y el aceite tiene que ver con el Espíritu. Bueno, también está, nosotros somos los pámpanos y la vid, Él es la zarza de la que habló y Él utiliza todos los árboles. Él utiliza la zarza, Él habló desde la zarza, Él es el olivo en el que somos injertados, Él es la vid verdadera, y Él va hablando en todos esos detalles. Pero aquí vamos a ir uniendo otros puntos. Aquí hay un orden con las fiestas. No sé si ustedes recuerdan que la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, donde se ofrecen los frutos de la tierra. Y él comienza a hacer una correlación. No en vano, el tercer día en Génesis tiene que ver con los árboles. Eso tiene que ver con el Evangelio y la predicación a las naciones. Las naciones son árboles. En el periodo que forma las naciones nos revela que esas mismas son árboles. Entonces, cuando usted va a Génesis y busca la referencia, por ejemplo, a los milenios donde esos son árboles, después los árboles los llevan a otra referencia de los tipos de árboles, después la obra de Jesús los lleva a otra referencia para entender los árboles, y al final en Apocalipsis todo termina en el árbol de la vida. Él trae una cronología en el orden de los evangelios. Ve que otras veces se los he mostrado, pero hoy se los estoy mostrando también en el Evangelio de Juan, conforme la luz, el agua, que es el bautismo, y el Evangelio de la semilla, que hace crecer las naciones en él. Y tiene el mismo orden en las fiestas. Primero la Pascua, que es un momento entre el final de la tarde y el principio de la noche, que es un momento entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué? Porque el cordero se prepara al final de la tarde, pero se come en la noche. Y si bien es cierto la Pascua se celebra en la noche, mucha gente se confunde porque desde la tarde tienen que prepararse el cordero. Entonces la Pascua está relacionada con la luz y las tinieblas, con la noche. Después viene la fiesta de panes sin levadura, ¿verdad? De la limpieza. Entonces Él separa las aguas de las aguas y allá limpia el pan de la levadura. Después viene la fiesta de las primicias, que es la tercera. En la fiesta de panes sin levadura hay muchos símbolos también, hay otros símbolos muy importantes, no solo el pan sin levadura, que también están relacionados con la separación de las aguas. ¿Por qué? Porque el cordero se tenía que lavar, se usaba agua en parte del proceso. Había muchos usos donde él lo estaba haciendo. Y es un orden perfecto. Si usted va viendo las enseñanzas, el Señor comienza a separar las enseñanzas que provienen de Él, y comienza a hablar de los frutos. Él habla del bautismo, de la muerte en el bautismo, la separación de las aguas. Él muere en la fiesta de panes sin levadura en el día 15, Él no muere el día 14, Él comió la cena el día 14. Y hizo algunas señales que tienen que hacer, pero muere verdaderamente, y el bautismo es en la muerte, y otra vez lo vuelve a llevar al agua. Y la cronología es perfecta, y la Biblia nunca tiene un error, siempre es absolutamente perfecta, siempre está perfectamente trazada en él. Vamos por el tercer día. En el cuarto día, ahora habla de la luz, pero de la luz que ilumina, la luz del sol, la luz, las estrellas. Nosotros, dice Daniel, que somos como las estrellas al firmamento, que resplandece, los que predican la justicia. En el cuarto día manifestó la justicia de Dios. Por eso ahí llama a las estrellas como justicia. Él es el sol de justicia. Los que predican la justicia resplandecen como estrellas al firmamento. Otra vez lo vuelve a hacer.
y está manifestando el momento en que va a poner la justicia de Dios, que es el cumplimiento de la muerte de Cristo en la cruz, que es exactamente a la mitad del proceso. Exactamente a la mitad. Él viene a la mitad de los 7 días, 3 días aquí, 3 días aquí, y el cuarto día en el medio está la mitad. Ese orden que ya vimos, que viene estando en los evangelios, que viene estando en nuestra vida, cuando ya tenemos que morir al pecado y tenemos que vivir en Cristo. Por eso la gente a veces cree y es difícil y cambia el proceso. Él puso la muerte en el cuarto día. La gente quiere cambiar el orden. Tienen que morir ya, tienen que separarse de las tinieblas, tienen que bautizarse y quieren como que resumir 7 días en un día en la vida de las personas, ¿verdad? Y ni siquiera Dios en el orden hizo eso. Si nosotros predicáramos un evangelio ordenado, conociendo el desarrollo de la orden del Señor Jesús, podríamos formar mejor a las personas y formarlos con el mismo orden que Dios crea las cosas. Les decía, en el cuarto día es el sol de justicia, las estrellas que resplandecen al firmamento porque enseñan justicia a sus hermanos. Él es el lucero de la mañana, Él es la estrella resplandeciente, pone estrellas en las señales cuando Él va a nacer. En la cruz hace señales con el sol, la luna y las estrellas, porque era el cuarto milenio, entonces el sol, la luna y las estrellas hacen señales cuando Él está en la cruz. Hay un eclipse entre el sol y la luna, y hay señales de los cielos en ese momento, porque ya Él lo había establecido. Pero ahí crea un conteo y una distinción en el día, porque el tiempo a partir de la cruz tiene un orden. El tiempo en la cruz otra vez recibe un orden. Recuerda que les hice un énfasis antes de cuando estábamos viendo los días. Después Él en el cuarto día viene y hace algunos detalles importantes y ahora llama que el sol y la luna es para separar entre la luz y las tinieblas. De allá vimos lo de las aguas, ya hemos pasado ahí. Luego está el tema de lo que es seco y los aguas, mares. Los secos es la tierra, los lugares secos, y los mares representan el espíritu. Ahí hay otro detalle que ahorita vamos a ver. Mares representan el espíritu. Ahí hay lo que es seco y los aguas, mares. Los secos es la tierra, los lugares es una y otro tipo. Los árboles, ya dijimos todo eso, ¿verdad? Y la semilla, él habla de la semilla del evangelio, viene todo en un orden perfecto. Luego, la hierba que da semilla, ¿cuál es la que da semilla? El trigo. La que no da semilla es la cizaña. Y vio Dios que era bueno, dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y para señales de estaciones, años y días. A partir de ese momento, el hombre comienza a tener un orden del conteo de los tiempos. De hecho, la mayoría de calendarios, cuando ustedes van a la historia antigua, no hay un registro del conteo de los tiempos. A partir de la cruz es cuando se comienzan a generar todos los calendarios. El hombre quiere contar con el calendario gregoriano, quiere sacar las cuentas con el calendario judío, que no existía. El calendario judío es más antiguo. En ese momento es que Dios despierta en el hombre como esta señal de la cruz, como un momento de comenzar a contar a partir de la luz de la cruz. El hombre dice, es que los calendarios antiguos y los detalles, eso no existe. En la referencia histórica son muy pocos, no se pueden entrelazar, están rotos. Solo se puede lograr en todos los calendarios una cronología de la cruz hacia adelante, porque Él así lo marcó, que a partir del cuarto día iba a tener el sol. Desde que está la luz del sol es cuando se puede hacer ese orden. Entonces Él comienza a contar los tiempos en Cristo, comienza a contar el tiempo de Cristo. El Cordero se da, comienza a contarse el tiempo del sacrificio del Cordero, de la presentación de la ofrenda de paz, cuánto tiempo va a estar ahí, y comienza a hacerse un conteo mucho más profundo del orden bíblico. No sé si van viendo cómo todo está correlacionado, llegamos hasta el cuarto día, vamos viéndolo en orden. Ese orden viene en nosotros, nos manda a que muéramos, vamos a morir de pecado, somos luz para el mundo. Ahí tiene todo un detalle. Mucho de ese entendimiento es donde vamos a entender por qué Él es espíritu, por qué el tema del cuerpo, por qué el tema de la carne. De estudios profundos como estos se entiende por qué el espíritu murió en la cruz y por qué en Apocalipsis el espíritu declara que Él fue el que murió en la cruz. Pero recuerde que no existe ninguna denominación
y mucho menos las pentecostales que tengan capacidad de explicar esto. Nunca usted en una denominación pentecostal va a tener un estudio como lo que estamos presentando en este momento. No son enseñanzas que se den en denominaciones, eso usted no lo recibe. En denominaciones ellos no predican Biblia, ellos predican creencias y fe de ellas. Está absolutamente prohibido reproducir esta enseñanza como parte de una denominación. No pueden tomar partes de este video, no pueden tomar afirmaciones hechas en este video ni enseñanzas en este video para asignarlas a ninguna denominación. No se permite. Este es un tema que se tiene que enseñar bíblicamente, que se tiene que enseñar en Jesús, que se tiene que reconocer que le pertenece a Cristo, es la revelación de Cristo en todas las Escrituras, y esto no nace de ninguna escuela denominacional. Dicho esto, y en vista que ya avanzaron los que vienen a defender denominaciones, continuamos con el tema. Estábamos en el cuarto día, Él es el sol de justicia, nosotros somos la luz que refleja, Él habla de la lámpara, Él es la luz que vino al mundo. Ahora otra vez se vuelve como sobreponer, porque todo se sobrepone en Él, por Él y para Él. Y que el Evangelio se vuelve a sobreponer como la luz que vino al mundo, y Él va y llama a Pedro para que sean pescadores de hombres, y otra vez es como un reinicio. ¿Por qué? Porque Él decidió que a partir de ese sol y la luna se vuelva a contar el tiempo. Entonces eso nos hace como, otra vez vamos a volvernos atrás. Sí, Él es la luz que vino al mundo, Él es el sol de justicia. Y en las aguas, pero ahora le habla Pedro de las aguas, pero multiplicando los peces y poniendo las aguas a producir. Allá hizo una separación para limpiarlas, pero ahora las usa para que produzcan peces y aves. Los peces indudablemente nos representan a nosotros, somos los hombres que Él va a pescar en el mundo, porque Él manda pescadores. Dice en Jeremías que Él manda muchos pescadores. Pedro era un pescador de hombres. Él mismo, cuando toma a Pedro, Él pesca a Pedro como un pez en el mar. No sé si han visto esa imagen, donde Jesús está sobre las aguas y mete las manos y va a sacar a Pedro, y Pedro lo está viendo desde adentro como si Él fuese un pez y Jesús lo está sacando. Jesús pesca a Pedro. Le hace señales a Pedro en su día. A Pedro le hace muchas señales. Le dice a Pedro que saque la moneda de la boca del pez, lo pesca como un pez, le multiplica los peces, lo manda a echar las redes, y escoge a Pedro con una señal muy importante. El tema de Pedro y los peces en la Biblia es realmente importante conocerlo de manera plena para poder trazar mucho tema del Evangelio y simbologías y cumplimientos bíblicos. Cuando Él hace todas esas señales, utiliza el pez en la moneda para pagar, otra vez relacionado con su ministerio, está en un cruce entre el inicio de una etapa y el final de otra, está muriendo y está anunciando lo que tiene que pasar al siguiente momento después de que Él muera, que digamos el quinto milenio en la humanidad fue el tiempo de pesca, el tiempo de multiplicación de las aguas, el tiempo de que las aguas dieran frutos y multiplicaran esos peces y tienen un orden. También es en nuestra vida, después de que la luz de Cristo sea en nosotros, después de que ya estamos muertos al pecado, de que estamos dando frutos del Espíritu. Recuerde que los frutos del Espíritu incluyen los frutos dignos de arrepentimiento, o sea, el Espíritu hace en nosotros que tengamos frutos que son dignos de un arrepentimiento verdadero, y Él produce y quiere como el hacer en nosotros, dejar las cosas que eran del mundo y comenzar a vivir por la vida en el Espíritu. Tiene un orden perfecto en el quinto milenio, está en nuestra vida, está en el índice, está en el Evangelio de Jesús, como Él viene usando las mismas señales, determinan el orden del desarrollo del Evangelio de Jesús, desarrollan el Evangelio, el orden en nuestras vidas, el orden de la Biblia, el orden de las historias. La simbología bíblica viene compactificándola en Jesús, o sea, haciendo una unión de simbología y simbología y simbología, poniendo todos los contextos, y llegamos al sexto día. Cuando llegamos al sexto día es cuando Él hace al hombre a su imagen y semejanza. Después del Evangelio, los hombres comienzan a tener la imagen de Dios y el Espíritu de Dios en ellos. Él restituye la imagen de Dios en el hombre otra vez en el sexto día, pone su Espíritu. Es cuando nos promete la resurrección, es cuando vamos a ser levantados, vamos a ser a la imagen de Él. Habla que tenemos la imagen de Cristo y que vamos a ser a la imagen de Él, lo repite en Génesis, lo repite al inicio del Evangelio y lo repite al inicio de la resurrección. O sea, lo muestra en lo natural, en lo espiritual, en lo celestial. Nosotros tenemos la imagen de Cristo
fuimos creados a su imagen y semejanza físicamente, Él también tuvo semejanza de hombre. Después pasamos conforme a su espíritu, somos formados conforme a la imagen de Él y ahora vivimos por el espíritu. Y también vamos a tener un cuerpo transformado y una revelación de Jesús conforme a lo celestial. Y Pablo lo dice más adelante, conforme al natural los naturales y conforme al espíritu, al celestial los celestiales. Y nos habla de que vamos a llegar en ese ámbito. Entonces Él viene haciendo todo el proceso, mezclando la imagen, nos forma con sus manos, Él es su diestra, el poder de su mano nos forma por Él mismo, por su mano. Pone su espíritu, porque el espíritu de Cristo está en nosotros, el espíritu que puso en el hombre al principio es el propio espíritu de Él, es el soplo de vida, y es ese espíritu porque uno y el mismo espíritu hace todas las cosas, y Él es el propio espíritu. Después de esto ya viene el proceso del día 7, que es el reposo. Él establece un reposo milenial. Nosotros, después de estar formados a la imagen de Cristo, reposamos de nuestras obras y reposamos en el Señor. Y vamos a tener un reposo más adelante en Cristo cuando llegue el reposo milenial. Ahorita estamos en un reposo espiritual y ya Él habla y nos quiere mostrar un reposo en lo celestial. ¿Qué nos ha permitido ir viendo todos estos detalles? Nos ha permitido ir viendo el cumplimiento, el orden de la obra de Cristo en nosotros, el desarrollo del ministerio de Jesús, el orden de cómo siempre todo está ordenado. Tenemos que hacer eso. Primero tenemos que ordenar, después separar las aguas, limpiar, después de separar y limpiarnos, comenzar a sembrar la semilla, dar frutos. Entonces, cuando usted trae a una persona y dice, mira, le voy a ayudar a esa persona, primero que salga de las tinieblas en las que está. Después de que salgan las tinieblas en las que está, que se limpie de las aguas de las aguas. Y esa limpieza es hacer morir el pecado, es la misma limpieza que Jesús hace con el bautismo. Después de eso, que comienza a dar frutos, frutos del Espíritu, frutos de arrepentimiento, que comienza a tener la luz de Cristo, que comienza a multiplicar lo que sabe hacer, que sepa multiplicar los peces en el mar, que se cumpla el mismo orden de lo que Dios creó en él, el mismo orden de su evangelio, el mismo orden de la predicación perfecta de todo lo que se ha establecido, porque en él hay un orden perfecto. ¿Por qué son importantes estudiar esos temas y verlos ordenados y entenderlos de forma detallada? Porque estos temas nos permiten conocer el verdadero orden bíblico y el verdadero significado bíblico, y esto no se predica en las denominaciones, no se predica en las iglesias no se preocupan porque la gente tenga un conocimiento de Cristo, la gente argumenta filosofía y otro tipo de cosas, quiere mezclarlo y sacar el conocimiento del pueblo de Israel. La revelación de Cristo es previa al pueblo de Israel. Ya desde Génesis Él se estaba mostrando al hombre con todo el propósito que va a hacer, y el pueblo de Israel sí fue un instrumento en el camino, pero hay una revelación mayor en Cristo que sobrepasa inclusive al pueblo de Israel y la estructura que hemos conocido religiosamente, y vamos a ir entendiendo todos esos detalles. Ahora, ¿qué hace Él en el siguiente capítulo? Ahora va a hacer énfasis, va a retomar otra vez el tema de cómo creó al hombre, de por qué lo sacó del costado de la mujer. Vamos a ir viendo muchos detalles donde otra vez ahora va a profundizar en aspectos que ya había señalado en el índice. Por eso yo le digo, esto es un índice, esto es un orden. Cuando llegamos al séptimo día en términos generales, y ahora comienza a detallar, bueno, de dónde vino el mal, por qué fue necesario hacer la separación, por qué tomó el camino hacia Caín y hacia Abel, cómo lo resolvió, qué señales hizo, y ahora comienza a explicar primero al hombre. Hace unas explicaciones de lo que tiene que ver el hombre y de los árboles y de varias cosas que hay ahí. Él decide sobre cada una de las cosas que creó con relación al hombre, y después, ahora sí comienza el conteo de las cronologías, de la separación de los tiempos, del orden de los milenios. Se comienza a contar el tiempo, ya que desde la edad de Adán, cuando ya no estaba en el Edén, y comienza a resumir todo lo que ya nos mostró y ampliar muchos más detalles. Les digo, esto que estamos compartiendo, esto no es definitivo, hay muchos detalles. Esto es como digamos, lo que siempre debemos haber aprendido en la escuelita dominical como base mínima de conocimiento para poder trazar la Biblia.
Si ya nos vamos a devolver en los 7 días, podríamos durar meses estudiando solo los 7 días de la creación. Todas las palabras donde habla sobre la luz, sobre las tinieblas, sobre las aguas de arriba, las aguas de abajo, las que vienen de los cielos, la fuente de agua limpia, el agua sucia, las señales que hizo, por qué hizo las señales, y siempre están referenciadas. Siempre están referenciadas los 7 días de la creación, 7 milenios. Nos podemos devolver a los 7 días de creación y ver cómo los 7 espíritus de Dios actúan en cada uno de los 7 días de la creación. Nos podemos volver otra vez y está unido con los 7 sellos de Apocalipsis, con las cartas a las 7 iglesias de Pablo, con las cartas de las 7 iglesias de Cristo, con las 7 fiestas de Israel, con cada una de las 7 luces de la menorá. ¿Por qué las enciende en ese orden? Porque marca el tiempo. Les expliqué antes que son ciclos de luz con segmentos de oscuridad. Cuando usted ve la menorá está la luz, un periodo vacío, luz, periodo vacío, luz, 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 hasta que cuenta 7 periodos vacíos y las secuencias de oscuridad en el medio. La gente tiene un problema, digamos, en un grupo de 7 comienza 1 y termina en 7, y en el medio van a ver el primer segmento de luz entre el 1 y el 2, el de oscuridad. El segundo segmento entre el 2 y el 3. El otro entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5, y entre el 5 y el 6, y entre el 6 y el 7. ¿Cuántos segmentos de oscuridad hay? 6. ¿Y de luz? 7. La gente a veces quiere contar 7 y 7. No entienden cómo se cuenta el tiempo. Es como él inició. Tengo periodo de luz, me queda un segmento de oscuridad, 1. Entonces está el primer periodo de luz y el segundo, ahí tengo un segmento de oscuridad. Entre el segundo y el tercer segmento de luz, tengo el segundo segmento de oscuridad. Entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, tengo el tercero. Entre el cuarto y el quinto, tengo el cuarto. Entre el quinto y el sexto, tengo el quinto. Y entre el sexto y el séptimo, tengo el sexto. Y no puedo poner luz después del séptimo porque comienza en luz y termina en luz. Y ahí es un tema que yo les he tratado de explicar sobre la cronología de los tiempos, cómo se cuenta la luz y las tinieblas, cómo se cuentan los días y la noche, pero mucha gente no entiende ese detalle y ellos quieren decir, no, cada día tiene su periodo de noche, pero no, porque él lo cuenta con una menorá. Digamos que el reloj de él es un reloj de luz que cuenta las velas de la menorá y ahí hay una secuencia donde se van poniendo las luces y hay segmentos de oscuridad en el medio. Entonces son 6 para el hombre, 7 para Dios, 6 milenios para el hombre, 7 en la obra completa para Dios. Dios cuenta el periodo de luz para él, el periodo de oscuridad para el hombre, y ahí hay una profundidad enorme. Eso usted no lo va a encontrar ni en la Cábala, ni en libros. Eso solo lo va a encontrar cuando usted lea la Biblia muy detalladamente, cuando el Señor le permita ver todas esas simbologías. Hay cosas que por estar debatiendo y argumentando no hemos podido analizar de la enseñanza, por tener paciencia para que los hermanos avancen y vayan conociendo algunos temas. A veces los planteamos y vamos lerdos, y eso ya lo deberíamos conocer. Estas son cosas que nosotros deberíamos tener claras. Solo ese tema del orden de contar las secuencias de luz y las secuencias de oscuridad, como verdaderamente lo dice Génesis, y no como lo plantean las personas, solo eso nos da para aclarar mucho sobre la venida de Cristo, para aclarar mucho de cómo se cuenta el tiempo en la Biblia, y es algo que nos ha enseñado. Hasta el momento vamos como en orden, explicando los 7 días. No estamos hablando de los 6 periodos de oscuridad intermedios. Por eso el Señor cuenta 6 para el hombre y termina en un descanso, en un momento de luz, y ahí lo corta y vuelves a comenzar. Y comienza en un día y cortas, y Él siempre le asigna la medida del 6 para el hombre, la medida de 7. Es algo que después van a querer saber por qué el 666 y temas como esos, porque tienen que ver con oscuridad, porque el número de hombre, porque le corresponde al hombre, pero eso hay que verlo con paciencia, hay que irlo viendo, desarrollándose en la historia, hay que dejar que Él desarrolle el entendimiento, hay que leer el libro en orden para poder ir viendo todo el orden de la secuencia que está ahí. Y
yo creo que hasta aquí llegaríamos con la parte de lo que podemos resumir hasta el momento del capítulo 1. Como les digo, hay más que podemos ver ahí, hay muchas secuencias y mucho orden, pero estaríamos un largo tiempo, casi que dedicaríamos un fin de semana completo a poderlo comprender. Yo creo que con esta base, entendiéndolo como el orden del Evangelio, el orden en nuestras vidas, el orden en el ministerio de Cristo, el orden de los milenios en el tiempo del Señor, esos 4 o 5 puntos que podemos ver ya nos dan una base sólida para poder seguir avanzando en la lectura bíblica y conocer y entender todo ese orden. Podemos otra vez, conforme avancemos en el entendimiento, retomar otra vez en el capítulo 1, agregar un poco de entendimiento cuando se nos revele. Y es algo que va a pasar muy en orden. Conforme vamos hablando en la Biblia, van a llegar momentos donde volvemos otra vez al capítulo 1, se amplía el conocimiento y sigue sumando, porque la Biblia no crece solo linealmente. La Biblia usted la va leyendo y ella crece hacia todo lado. Ya se vuelve a conectar con la profecía, se vuelve a conectar hacia adelante, se une otra vez a la cruz y siempre va a tener puntos de referencia en la historia, en la cruz y adelante. Como mínimo 3, porque siempre está hablando de lo espiritual, lo natural y lo celestial. Después lo une más conceptos. Cuando usted lo ejercita puede desarrollar el entendimiento de la simbología de los conceptos, para ver que no lo puede cambiar. Mira, si yo cambio la señal del agua en el bautismo, la cambio en Génesis, si la cambio en el diluvio, la cambio en todo lado. Si cambio el significado de los peces en un punto, cambio toda la historia bíblica. Los símbolos bíblicos son inamovibles. Son absolutamente perfectos, están calzados de manera milimétrica en la historia que no se pueden cambiar. Están señalados también en los cielos. Entonces, yo creo que eso es lo que de momento les podría aportar con relación al capítulo 1 de Génesis. Sería bueno que lo escuchen, que lo repasen, que lo vuelvan a analizar, que dejen que el Señor les agregue entendimiento, que sea por medio del Espíritu donde usted pueda ir sumando más. No corra a forzar más entendimiento, sino dispóngase a aprender y a degustar el alimento que el Señor nos da en esta parte, y Él mismo va a ir a agregar. Él siempre va agregando, todos los días va agregando más, pero es una base más sólida. Es imposible que usted pueda coordinar estas cosas que estamos hablando con argumentos denominacionales. Yo se lo voy a ser sincero, es imposible. Los argumentos denominacionales son absolutamente descentrados de la obra de Jesús. Algunos parches podrá hacer usted ya con el entendimiento del Evangelio, pero son parches difíciles de sostener. Usted necesita una estructura ordenada desde el principio. Lo que estamos tratando de ofrecerle, un conocimiento bíblico ordenado, espiritual, con simbología, fundamentado en Jesús, trazado en todo lo que significan los textos. No es una enseñanza para niños en la fe. Es muy difícil que usted pueda seguir la secuencia de esta enseñanza si no ha leído toda la Biblia. Es muy difícil si usted tiene sesgos con algunos temas. Mucho de lo que vamos a hablar le va a poder ser disonante. Hay gente que no ha entendido, por ejemplo, qué tiene que ver Noé con Jesús, qué tiene que ver las aguas de segundo día con el bautismo. No entienden por qué son esos propósitos y están en una etapa, digamos, de conocimiento un poco, digamos, previo, por decirlo de una manera respetuosa. Un conocimiento previo que apenas están tratando de consolidar, y este tipo de alimento no es recomendable para bebés en la fe. ¿Por qué? Porque usted va a comenzar a despertar simbología y un montón de cosas que lo puede confundir mucho. Entonces, si usted no va en el orden adecuado, podría sentir que su fe siempre estuvo mal fundamentada y que necesita aprender mucho. Y hay gente que dice, me enseñaron mal, no vale la pena volver a aprender. ¿Ya para qué si estuve mucho tiempo equivocado? Señalas a los otros que estaban equivocados y yo también estaba igual. Y el enemigo lo puede desmotivar. Entonces, si se le va a proponer aprender de estos temas y hacerlo en orden, tiene que hacerlo en orden, tiene que ser consistente para ir rellenando bien todo el entendimiento bíblico y estar dispuesto a que el Señor le quite los argumentos y las doctrinas.
Vean, les comento, hoy me levanté muy temprano y me está matando los ojos, me pican mucho. Voy a descansar un rato y me vuelvo a conectar ahora en la noche. De todas formas, yo lo iba a hacer más tarde, creí que iba a aguantar, pero no. Voy a descansar un rato y me vuelvo y partimos con Génesis capítulo 2. El hermano Yarés, Diego Yarés, él muy amable, siempre nos ayuda con el tema de publicarlo. Entonces él va a hacer el recorte, esa sección. Vamos a tratar de ir haciendo secciones de 1 hora, hora y media, para que no sean muy pesadas, donde se vaya viendo cada capítulo y pueda seguir usted la secuencia, repasarlo y compartirlo con otras personas y volverlo a leer, volverlo a repasar y irlo sumando. La fe viene por el oír, entre más escuchamos, más entendemos. A veces lo escuchamos una vez, entendemos una parte, después vemos detalles que estaban ahí que suman más. Ojalá que lo que hoy compartimos es para que usted comience un propósito de estudio bíblico fundamentado en Jesús, en todas las escrituras. Es muy difícil que usted encuentre aquí el orden de lo que encontró sus denominaciones. No le voy a dar falsas expectativas, pero sí le garantizo que va a depurar su conocimiento en Cristo, que va a saber hablar bíblicamente más ordenado, bíblicamente de forma más precisa, bíblicamente de forma más integral, desde Génesis a Apocalipsis. Va a entender la Biblia, el orden, las partes, dónde está, por qué está. Va a conocer aspectos formales, legales, proféticos, espirituales que están ahí. Entonces, quedamos pendientes para el tema de la parte del pecado del hombre, de la formación del hombre, del pecado y todo. Ese es un capítulo que también requiere su detalle para entenderlo, que lo vamos a ir cosiendo y entrelazando con lo que ya entendimos del capítulo 1 para que ninguna pieza quede suelta. Nosotros no avanzamos dejando piezas de capítulos sueltos ni argumentos de esos. Y espero me disculpen, les he estado informando que el formato que tenemos, el formato es como más serio, más de estudio, más de escuchar. Yo sé que también a veces la gente quiere el interactuar, tal vez más adelante cuando ya se escuchen los capítulos, cuando se tenga fundamento, cuando tengan tiempo de haberlos estudiado, repasado, cuando ustedes manejen el tema que se está planteando ahorita porque lo han digerido y lo han entendido, podemos abrir los comentarios para preguntas y respuestas. En este momento estamos en una etapa de escuchar. Vamos a avanzar muchos capítulos escuchando primero para que ustedes puedan ir a unir cosas. Tal vez algunas dudas que tienen se van a arreglar conforme vayamos leyendo más capítulos. Y cuando ya tengamos una cantidad de capítulos sólida, firme, de las personas que han tenido la oportunidad de ir estudiando cada parte de lo que vamos planteando, a esas personas que ya lo han hecho, que lo han estudiado, le vamos a abrir la oportunidad de comentar o de salir cualquier inquietud o sumar cualquier parte que quieran entender. Si usted lee una parte y se queda con duda y nosotros avanzamos y solo tiene dudas sobre una parte, muy probablemente no le respondamos las dudas hasta que usted escuche todo el estudio completo y lo vea. Ahora hay dos cosas. El estudio, la revelación del Espíritu. Si usted va y el tema no lo entiende y usted no comprende de lo que se está hablando y conforme va avanzando los capítulos no lo va entendiendo, usted no se preocupe. Eso es algo que el Espíritu decidió en su vida porque Él valora otras cosas para dar entendimiento. Y si usted lo está entendiendo, está haciendo edificación y quiere crecer en el conocimiento y lo está estudiando y lo está analizando, va a encontrar en mi persona a alguien que va a estar en la mejor disposición de poderle aportar más conocimiento y más detalles. Ahora, como les digo, digamos que esta es como la explicación base 1 del capítulo 1 de Génesis. Hay mucha profundidad ahí, mucha más de la que pueda detallar ni siquiera en 3 o 4 videos, pero por lo menos para que usted se vaya abriendo a un entendimiento bíblico más profundo. Entonces, me disculpo por un rato, espero que sea de mucha bendición, duró más o menos como 1 hora 20 minutos, 1 hora 15, así estos tamaños van a estar. Me imagino que Yared les va a poner nombre ahí como Génesis capítulo 1 y ahí van a ir quedando para que los puedan compartir. Más tarde me conecto
voy a recargar un momento baterías y ya avanzamos con más capítulos hasta donde aguantemos y ahí vamos haciendo pausas y seguimos y vamos sumando. Desde este momento en adelante va a ser ininterrumpido el avance del estudio bíblico por capítulos. Si llegan, invitan a alguien a que venga a escuchar, les agradecería que lo refieran a los videos que van a ir quedando para que tengan contexto y puedan ir llevando la secuencia de las enseñanzas. Yo siempre les voy a recordar, ya están disponibles los capítulos que hemos visto antes, vamos a avanzar con otros. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Saludos y bendiciones. Nos vemos en un rato.